Por las noches, este hombre salía a las calles de Nueva York, llevaba un revólver calibre 44, donde veía un auto parado. Y claro, si veía que había personas dentro del vehículo, se acercaba y les disparaba a quemarropa. Atacaba a las parejitas de novios. Todo esto fue infundiendo terror, pánico en las calles de Nueva York. Así estuvo actuando durante un tiempo. Ya había cometido 3 crímenes. Ninguna persona sospechaba, ninguna persona sabía realmente de quién podría tratarse, o si es que los crímenes estaban relacionados, ya que ocurrían en diferentes puntos y a distancias bastante prolongadas. Sin embargo, un policía se percató que en los últimos 3 crímenes sin resolver se había utilizado un revólver calibre 44, un revólver llamado Bulldog. Y entonces esta persona sugirió probablemente se trate de un asesino serial. Y su jefa de policía le dijo: hey, ¿quieres provocar alarma en la ciudad de Nueva York? No puedes hablar de un asesino serial en Nueva York en estos momentos. Era el año de 1976, había crisis económica, sobrepoblación, desempleo, habían llegado muchos inmigrantes, algunos a portarse muy mal, otros a trabajar honradamente. Nueva York 1976 era pues un lugar bastante feíto para vivir en esos momentos, y a eso súmale la presencia de un asesino serial. Después del 4º crimen apareció una carta en el lugar del asesinato, una carta que había dejado escrita por su puño y letra por el asesino que se hacía llamar el hijo de Sam. El hijo de Sam. Jamás había escuchado hablar de un asesino serial que se autonombrara de esa manera. El hijo de Sam. En esa carta que dejó en el lugar de los hechos, parecía que había sido escrita por un demente. Parecía que esa carta la había escrito un lunático. Hablaba de un demonio que tenía más de 1000 años de antigüedad. Decía que ese demonio en forma de perro tenía sed de sangre, y que él no quería desvivir a las personas, pero que estaba obligado por las órdenes que le daba ese perro. La policía, obviamente, cuando leyó la carta se horrorizó, ya que se dio cuenta que se trataba realmente de una persona que no estaba bien de sus 5 sentidos. Debía tratarse de un loco maniático que inclusive los especialistas decían: este asesino serial debe tener problemas con el sexo opuesto, debe tener problemas de erección. Así es, los especialistas habían llegado a esa conclusión, y aunque no lo crean, realmente habían acertado. Este famoso asesino llamado el hijo de Sam, se trataba de un cartero de nombre David Berkowitz. David Berkowitz era un chico de Nueva York, específicamente del Bronx. Y David Berkowitz había sido abandonado desde que era un bebé, ya que su madre biológica había sido una mujer de la vida galante. La mujer
cuando tuvo al niño lo deja, lo abandona para que sea adoptado. Y bueno, de esta manera el pequeño David fue adoptado por una familia de apellido Berkowitz, unos judíos neoyorquinos, una familia clase media. David Berkowitz, siendo adolescente, realmente era un chico introvertido, tímido. Las mujeres, inclusive sus compañeritas del salón, se burlaban de él, lo trataban muy mal. Le decían que era un tonto, que era un reprimido. Inclusive le decían que era feo. David Berkowitz creció obviamente teniendo cierta repulsión contra el sexo femenino. Sentía coraje contra ciertas mujeres porque en la preparatoria lo habían humillado bastante, lo habían tratado muy mal. Y Berkowitz, pues obviamente creció sintiendo ese rechazo natural hacia las mujeres. Ya en la universidad, cuando obviamente estaba estudiando, se percata que había otro joven con algunas características idénticas a las de él. Un joven introvertido. Obviamente Berkowitz se daba cuenta que había más chicos como él que no eran nada populares. Como en las series de televisión o en las películas siempre hemos visto, hay dos grupos: los que son obviamente pues los que lucen, los líderes, el chico popular, la chica popular, la que es porrista, etcétera, etcétera, y los introvertidos, los que nadie quiere, los fenómenos. Esos fenómenos obviamente se reunían, y en una ocasión uno de esos fenómenos habló de algo que parecía un cuento de hadas, o parecía un simple cuento, una invención. Habló del satanismo, habló de la adoración de Satanás. Es así como David Berkowitz, como con la única finalidad de formar parte, de pertenecer a un grupo donde fuera aceptado, donde se sintiera bien con las demás personas, pues bien, ahí fue cuando ya comenzaron a hablar de formar un culto satánico. David Berkowitz inclusive posteriormente diría que jamás se imaginó que ese culto en el cual había ingresado, jamás imaginó que algún día iban a asesinar personas. Al inicio lo tomó como algo divertido, ya que bueno, hay personas que les resulta interesante el tema del ocultismo, el satanismo. Quizá por diversión dicen: hey, quiero formar parte de la secta. Hey, vamos a jugar con la tabla Ouija. Hey, hagamos este ritual. Y de esa manera iniciaron a hacer algunos rituales satánicos en donde tenían que desvivir a los perros pastor alemán. Esos fueron los primeros crímenes que cometió esta secta satánica, y posteriormente, pues obviamente comenzaron a asesinar personas. Pero bueno, ¿cómo es que llegan a detener a David Berkowitz? David Berkowitz vivía en el Bronx. Una vecina que lo conocía simplemente se había percatado de que él era una persona bastante introvertida, extraña, rarita. Había ocasiones en que la miraba de una forma bastante pesada y sentía un poco de temor con él. No era una persona normal. Entonces habló a la policía y dijo: hey, creo saber quién es el asesino.
probablemente sea mi vecino, que se llama David Berkowitz. Tiene todas las características de ser un asesino serial. La policía estaba realmente desesperada, llevaban ya más de un año investigando este caso. Seguían ocurriendo los crímenes, seguían los periódicos publicando los panfletos, las cartas del hijo de Sam, que obviamente ellos lo hacían para vender más ejemplares. Y pues se vivía una ola de terror en Nueva York. La vida nocturna había muerto, ya que había muchas personas que en verdad tenían mucho miedo de salir por la noche y sobre todo de quedarse afuera de la casa de su novia, echar novio, porque en ese momento podrían convertirse en víctimas del hijo de Sam. La policía, al tener el dato de que probablemente se tratara de David Berkowitz, que en ese momento trabajaba como cartero, se dieron a la tarea de investigarlo. Lo siguieron hasta su casa. Él tenía un Ford Galaxy azul, precioso el automóvil. Y bueno, la policía, violando la ley, porque no tenía ni una orden para revisar el automóvil, simplemente lo abrieron astutamente y encontraron en la parte trasera una escopeta con varios cartuchos útiles. Y en la guantera encontraron la evidencia irrefutable, el Bulldog calibre 44 y una nueva carta donde hablaba pues obviamente de un nuevo crimen. David Berkowitz ahora había cambiado un poquito los planes y en lugar de desvivir a una parejita de novios, lo que tenía planeado era entrar a una discoteca donde había decenas de jóvenes bailando y entonces quería abrir fuego en contra de ellos mientras estuvieran bailando. Así que probablemente ese sería su último crimen que realizaría, pero la policía de Nueva York, al abrir su automóvil sin ninguna autorización o permiso, pues lograron evitar esta catástrofe. Cuando David Berkowitz sale obviamente de su casa para ingresar a su automóvil, el automóvil estaba cerrado, no había ninguna señal de que ya lo habían abierto, y en cuanto se sienta, pues ahora sí que para manejarlo, llega la policía, le saca la pistola, le apuntan al rostro y le dicen: "Hey, ¿a quién tenemos?" Y David Berkowitz contesta: "Tienen al hijo de Sam." David Berkowitz es capturado, la gente bien contenta, satisfecha de que la policía ya había hecho su trabajo. Al inicio, Berkowitz pues no dijo que había más integrantes, que él era el único asesino de todo esto. Lo meten a la cárcel y después de un año, y también por las indagaciones de impresión de Maury Terry, de este periodista que decía que no era solamente uno, pues comienzan a indagar, a investigar. Pide Maury Terry entrevistarse con David Berkowitz y David Berkowitz habla precisamente de que hay más miembros en el culto. Y por haber hablado, le cortaron la garganta en prisión. Casi lo desviven a David Berkowitz, ya que le cortaron la garganta hasta casi la oreja. Y entonces vuelve a guardar silencio para salvar su vida. Lo cierto es que David Berkowitz habló todavía 2 veces más con Maury Terry, le dio entrevistas donde pues no reveló mucha información, pero finalmente pretendió salir libre. Supuestamente él decía que nunca había desvivido a nadie, que él nada más había estado ahí como vigía, como guardia, como cuidando la escena para decir si era oportuno o no atacar, pero que supuestamente nunca había jalado el gatillo. Lo cierto es que por lo menos, al menos 2 crímenes, probablemente él sí haya jalado el gatillo. Hoy en día David Berkowitz permanece en prisión, todavía vive, ya es un hombre que se convirtió a la religión católica,
se dedica a dar testimonio de fe de que ya es un siervo de Dios, y a pesar de todo eso nunca fue liberado. Sigue en prisión y obviamente ahí va a permanecer hasta que muera.